Sí. No, no es en vivo. Hay un canal de YouTube. Ustedes pueden bajar luego si quieren ver. Bien. Bien. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo en México se dio el primer grito de libertad? No sé. Gracias por tu sinceridad. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? ¿De qué? ¿Cuándo fue el primer grito de libertad en México? 15 de septiembre, ¿no? ¿No? 5 de mayo. Más atrás, más atrás. 5 de mayo. No, más ¿de qué año? 5 de mayo. No. Bien, miren, el dato curioso es este. Como buen extranjero, tengo que predicar para una fiesta en México de la independencia. Extranjero de nacimiento, pero mexicano por adopción. Ya son varios años que me tocan vivir en este país que me adoptó, al cual amo por todo lo que me ha dado. Y no me quejo por todo lo que me pide, sino que lo disfruto realmente. Y creo que Dios no se equivocó cuando me trajo a este lugar. Me puse a investigar un poco de historia, aparte porque tengo que rendir un examen para que me den mi INE ahora. Así que el primer grito de libertad en México se escuchó en 1570. ¿Sí? Cuando México era una colonia, allí en 1570, Gaspar Yanga. ¿Quién era Gaspar Yanga? Era uno de los tantos de los 25.000 esclavos traídos, ¿sí?, desde África para trabajar en el campo, en las casas, ¿no es cierto?, en lugares donde las personas que habían llegado a México estaban instalando. Primeramente se instalaron allí por Veracruz, y en 1570 Yanga, con otro grupo de personas, gente de color, decidieron liberarse. 500 de ellos tomaron la iniciativa un día de decir: hasta aquí, queremos ser libres. No fue fácil, ¿sí? Muchos de estos personajes o muchas de estas personas que eran esclavos hasta ese momento tuvieron que dar la vida para ser libres. Pero así se formó el primer pueblo libre de México, que se llamó San Lorenzo de los Negros, en la sierra de Veracruz. Luego espero que muchos de ustedes sepan cómo continúa la historia, porque hay una parte de la historia que no la estudié. Sino que me moví hasta 1808. ¿Qué pasó en 1808? Francia invade España, en Europa. ¿Qué tiene que ver esto con México? Mucho. Porque cuando Francia invade España, España pierde poderío, ¿sí? España tiene que librar una guerra en su propio territorio para recuperar lo perdido con los franceses. Y toda la nueva tierra que habían encontrado la dejan a merced de libertad de que a ver cómo le hacen, porque nosotros no podemos más ayudarlos. Y es entonces que comienza ese bullicio, ese problema de España, llega a las Américas, a la nueva tierra, ¿sí? Y los habitantes de la nueva tierra, en especial aquí, la Nueva España, como así nos llamábamos antes, en México, dice: algo está pasando en España, no están bien, entonces necesitamos aprovechar esta oportunidad para ser libres. Y se empezó a entretejer lo que nosotros luego conocemos como la gesta independentista, lo que nos llevó a ser libres. Pero eso no fue sino hasta 1810. que dieron el grito, ¿verdad? ¿Seguro? Sí. ¿Qué día? Lunes. Lunes. ¿En de semana? Ok, pero México se declaró libre, ¿qué día y qué año? ¿Alguien sabe? 1821. ¿Pero qué día? 27 de septiembre. Bien, more, 27 de septiembre de 1821 México fue al fin libre. Pero lo que comenzó un 15 de septiembre de 1810, ¿sí?, fue lo que hizo que detonara y que el pueblo hambriento de libertad saliera a las calles a luchar y a derrocar al gobierno, que hasta entonces solo lo que hacía era oprimirlo, ¿sí?, y darle beneficios a muy pocos y realmente esclavizar a los reales habitantes de esta tierra. Entonces aparecen algunos personajes que por ahí estuvimos recién en el juego escuchando, pero yo quiero saber si ustedes los conocen. Les voy a dar nombres y les voy a dar a cada uno de ellos una frase específica que dijeron. El primero de ellos, Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como... Va de nuevo, borra esta parte por favor. Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria. Su frase fue, fíjese: viva la independencia, muera el mal gobierno. Esa fue su frase. Otro personaje, Ignacio Allende, conocido como el Generalísimo. Su frase fue: sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra. Interesante frase, me gustó mucho esa. ¿Sí? Otra, Josefa Ortiz de Domínguez. Interesante función de esta mujer. Porque esta mujer, como toda mujer, siempre estaba atenta a los detalles. Gracias a Dios por las mujeres, porque si no fuera por ellas, ¿sí?, hombres, habría un montón de detalles que se nos pasarían. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro.
madre, gestora también de este movimiento independentista, ella se dio cuenta, porque estaba atento al noticiero de la medianoche, de que lo habían descubierto. Y fue la que le dijo a Hidalgo, si no empezamos ahora, no la hacemos más. ¿Sí? Esa fue la función. Y su frase interesante de esta mujer dijo, tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre le formaré un patrimonio a mis hijos. Eso fue lo que dijo esta mujer valiente a la hora de luchar por la libertad de México. José María Morelos y Pavón, sí, así se llamaba, todo eso. Sí, el siervo de la nación. Su frase más emblemática fue, morir es nada cuando por la patria se muere. ¿Sí? Wow, me encantó también. Vicente Guerrero fue quien proclama el plan de Iguala y su frase es, la patria es primero. Y hay otros personajes, espero que los conozcan. Agustín de Iturbide, Aldama, Abasolo, Mariano Jiménez, Hermenegildo Juan y José Galeana, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros. Es una lista de personas importantes en la historia de México que la mayoría de ellos dio su vida por el país. No tuvo ni un ápice de duda a la hora de luchar por la libertad, al punto de que todos ellos murieron para ver un México libre. Es interesante la historia, me gusta mucho la historia. Y el ponerme a estudiar la historia de México me da mayor identidad y me ayuda a reconocer que este es el país que Dios escogió. Y sin lugar a dudas, y estoy convencido de que Dios tiene un plan perfecto para México, un plan grande para México, y en especial para cada uno de ustedes jóvenes que hoy están aquí. El 15 de septiembre es mucho más que el grito, que la fiesta, que las borracheras, que los amigos. El 15 de septiembre es para recordar que un día hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo para que tú y yo pudiésemos vivir en un país libre. Y un país que garantiza nuestra libertad a tal punto de que hoy nosotros podemos tener las puertas abiertas de este lugar sin ningún tipo de problema. Y que si hoy viniera una autoridad, ¿sí?, y entrara a este lugar y viera el verde, viera el blanco, verde y rojo, verde, blanco y rojo en este lugar, ¿sí?, estaría feliz compartiendo con nosotros. Así de libres somos y tenemos que estar agradecidos a Dios. Pero esta noche quiero tomarme un minuto para hablar un poquito más a fondo de la libertad. ¿Qué significa la libertad? Quiero empezar con esto. ¿Sabes una cosa? La libertad siempre tiene un alto costo. Y normalmente para que haya libertad tiene que haber sacrificios. Porque si no hay sacrificios, si no hay un pago, es muy difícil obtener la libertad. Desde el principio de la creación, vamos a la Biblia, desde el principio de la creación, Dios ideó un plan perfecto para el hombre. Incluyendo en ese plan, cuando estaba creando allí en Génesis, dice que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el primer nombre que aparece allí en la Biblia. Estaban creando todo perfecto. Dice, cuando Dios creó el Edén pensó en América. Ah, no, es una canción. No. Pero Dios lo hizo todo perfecto. Puso al hombre en este lugar. Le dio al hombre la libertad. Le dijo, todo lo que tú tienes, todo lo que tú tengas, todo lo que tú quieras hacer, eres libre de disfrutarlo todo. Pero una cosa sola no puedes hacer. ¿Sí? Tomar del fruto del árbol que yo te prohíbo. Y pareciera que Dios le mojó la oreja al hombre. Porque el diablo aprovechó la endija que el hombre dejó en un momento de distracción, apartado de la comunión con Dios. Le metió idea rara. Y el hombre dijo, sí es cierto. Yo y mi mujer podemos ser, o mi mujer, yo y mi esposo podemos ser igual a Dios. ¿Por qué no le entramos? Ahí agarraron a Adán y Eva, se pusieron de acuerdo porque Adán no es tan inocente como a veces lo quieren pintar. ¿Sí? Y dijeron, está bien, le entremos a esto. Y lo que hicieron fue quebrar, romper la libertad con la que fueron puestos en el huerto. Y desde ese momento se convirtieron en esclavos. ¿Qué? ¿Les pusieron grilletes en los pies y en las manos y los metieron en la cárcel? No, hubiese sido mejor eso a lo que realmente Adán y Eva provocaron. Y no solamente en ellos, sino en toda la humanidad. Sino que a raíz de la desobediencia, a raíz de lo que ellos hicieron, al decidir darle vuelta a la espalda a Dios, tú y yo, automáticamente, a través de esa decisión de Adán y Eva, nos convertimos también en esclavos. ¿En esclavo de qué me dirás? De una situación, de un flagelo que hoy, a ti y a mí, no nos permiten tener una entrada libre al Padre, si no fuera a través de un sacrificio. Y ese problema se llama pecado. La Biblia lo define muy interesantemente en el libro de Santiago. Dice que es errar al blanco. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca.
Pero Dios tenía un plan desde el principio, sabiendo que el hombre se iba a equivocar. Y en ese plan perfecto que Él trazó, Dios también trazó el camino a la libertad. Y te dije que para tener libertad tiene que haber sacrificio. Tanto es así que para perdonar a Adán y Eva, perdonarle la vida y no matarlo, sacrificó un animal. Y con ese animal le hizo vestimenta y le dijo, ahora caminen y arréglenselas como puedan. Así le dijo Dios al hombre. Yo voy a estar aquí, pero ustedes decidieron darme vuelta la espalda y ahora sigan con el mandato, pero ahora la tierra no va a ser fácil de labrar. Vas a dar, a Eva le dijo, vas a dar hijos con dolor. ¿Sí? Adán le dijo, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ya no es estirar la manita y tenerlo. Ahora cuesta, todo cuesta un poco más. Dios no coartó y no cortó la posibilidad de tener, sino que nos dio el trabajo como una bendición. Pero también en ese camino estaba el sacrificio para que el hombre volviera a reconciliarse con Dios. Y ese camino se llamó Cristo. Desde el principio, cuando Cristo estaba creando con el Padre, Él sabía qué había en su eternidad, qué había en su camino. Y Él sabía que parte de la creación y poner al hombre también venía con una sentencia cargada por el Hijo. Y esa sentencia un día se iba a cobrar. Y el instrumento para cobrar esa sentencia era la cruz del Calvario. Pero Cristo vino primero a este mundo. Filipenses capítulo 2 dice que dejó la gloria eterna, estando al lado del Padre. Tomó forma de hombre, llegó a este mundo, tomó forma de siervo, se humilló. Cuando estuvo aquí dice que caminó entre los hombres. Y los hombres, unos los amaron, otros lo odiaron y muchos procuraban matarle. Y en Juan capítulo 8, quiero que vayan a su Biblia, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 34. Le seguían a Jesús, ¿para qué? Para que Jesús se equivocara, Jesús dijera algo que no iba a ser correcto, que no fuera correcto, para de esa forma tener cómo sentenciarlo y acusarlo. Pero Dios era tan perfecto, Cristo era tan perfecto que no pecaba. Conocía, es más, el pensamiento de quienes lo seguían. Y tanto fue así que cuando más lo hostigaban a Jesús, más palabras de amor y arrepentimiento tenía para el hombre. Y más claridad le daba al hombre. Y el hombre menos quería saber de Jesús. Porque fíjate lo que dice Jesús en Juan 8, capítulo 34. Dice así. Y Jesús le respondió. De cierto os digo. ¿Lo tienen ahí? ¿Me ayudan a leer la parte que sigue? Que dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Wow! Una sentencia. Una sentencia clara como está escrita en la palabra de Dios. No tiene vueltas. Jesús se andaba sin pelos y sin peros en la lengua. Él decía las cosas como lo sentía y como eran. Dijo, quien hace pecado es esclavo del pecado. No que no. No que no eran pecado, no era que no eran esclavos. No que la esclavitud en México se abolió hace mucho tiempo. No que somos un país libre. Sí, en los papeles sí. Pero ¿sabes una cosa? Todo en esta tierra pasa. Todo pasa. México está antes que tú nacieras y va a estar después que tú te vayas. ¿Sí? Tú eres parte de un tiempo que Dios te pone en esta tierra. Pero ese tiempo que aquí te pone es determinante para lo que va a pasar contigo en la eternidad. Y hoy Jesús te dice a ti, como le dijo a aquellas personas, que quienes practica el pecado, o el que hace pecado, dice Juan, ¿sí? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso en esta noche, en la que estamos celebrando la libertad de México, quiero hablar de la libertad de tu vida. Quiero hablar de la libertad de tu alma, de tu espíritu y de tu corazón. Quiero hablar de la libertad de todo tu ser. Cuán libre realmente tú eres. Eres libre porque naciste en un país libre, sí. Eres libre porque no has sido acusado de ningún delito, no has sido culpable, no se encontró culpable, no hay sentencia sobre ti en la forma práctica. Pero en la forma espiritual, lo que tú eres en esencia, aquello que dice la Biblia que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquello que te lleva a tomar una primera reacción, decir una primera palabra, tener un primer pensamiento, tener una primera actitud. Aquello que te define como persona. Aquello que te hace ser un ser único. ¿Es realmente libre? ¿Estás realmente libre? Pues realmente lo primero que tú haces cuando hay una actitud, una situación en tu vida, es tomar lo primero que viene a tu mente y son cosas realmente que en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando te enojan? ¿Quieres hacer una pregunta o estás levantando mano? Sí, no es una pregunta. Sí. Es algo parecido. Sí. Que no importa si no eres culpable de algún delito, un pecado es un pecado y Dios no toma un asesinato o una simple travesurilla
como un pecado totalmente. de mismo valor. Pecado, Dios no le da valores a los pecados. Para Dios el pecado es igual. Eso es lo que quieres decir. Sí, claro. Definitivamente Dios hace solamente una llamada, una diferencia en cuanto a un pecado mortal o un pecado que Él no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu o la blasfemia contra Dios. ¿Sí? Los demás pecados Dios los mide a todos por igual. Gracias por votar eso. Gracias. Es decir, una pequeña mentira, incluso un mal pensamiento, es lo mismo que tú mates a alguien. ¿Sí? Pero volviendo un poquito a esta idea de que qué es lo que haces tú o cuál es tu primera reacción. ¿Realmente se puede decir que en tu vida el pecado está bajo control? Si tú me dices que sí, ya pecaste, porque eres mentiroso. Porque si hay algo que no podemos controlar en nuestra vida es el pecado. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Lo que realmente no podemos erradicarlo, lo que realmente podemos hacerlo es ponerlo bajo control. ¿Y de qué manera? Con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay de otra, muchachos y muchachas. No hay de otra. El pecado realmente es algo que nosotros traemos. Lo único que heredamos directamente de nuestros padres, que viene de allí de Adán y Eva, es lo que pasa a través de nuestro ADN, nuestros genes. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y por eso no merecemos las dádivas de Dios. Pero Romanos 5:8 hace una aclaración muy importante, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese mismo Cristo que estaba aquí en Juan, diciéndole a las personas que lo seguían para acusarlo, el que hace pecado es pecador. Capítulos anteriores, en el capítulo 3, un poquito más atrás, se encuentra con un personaje llamado Nicodemo, quien tiene realmente un lío increíble en su cabeza porque se da cuenta que lo que está viviendo él, un ser religioso, no le alcanza para conocer realmente las verdades que Cristo le estaba diciendo. Y le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús le dice, es claro, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Meterme al vientre de mi madre. No se trata de eso. Es decir, nosotros, tú y yo, al heredar el pecado nacemos muertos. Y lo único que nos viene a dar vida es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús con toda la paciencia y toda la claridad del mundo le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira que tener vida es un contraste a ser esclavo. Esclavo significa perder derechos e incluso perder el derecho a la vida, porque si un amo decidía quitarle la vida a un esclavo, el amo, mira, el esclavo no decía nada, ni siquiera tenía derecho a reclamar. El dueño era un total... valga la redundancia, era un total dueño de hacer con el esclavo lo que él quería. Y muchos murieron así. El pecado es lo mismo contigo. Contigo hace lo que Él quiere. Sin embargo, Cristo Jesús, que vino a este mundo, quiere y viene a traer la verdadera libertad, porque en Él está la verdad y en Él está la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchachos, en esta noche en que celebramos la libertad, en la que nos pintamos de verde, blanco y rojo, en que realmente nos preparamos para darle el grito, cuando nuestro presidente municipal, nuestro gobernador salga al balcón y grite, nosotros vamos a gritar y vamos a quemar los castillos, y vamos a disfrutar, y vamos a brindar con Coca-Cola, perdón por la propaganda, con agua de Jamaica, ¿no? ¿De qué es? De sandía. ¿Sandía qué es? ¿Pepino y? Sandía. ¿Y la blanca qué es? Horchata. Sí, vamos a festejar y vamos a gritar por México. ¿Sí? A mí me encantaría que cada uno de ustedes, más allá de la libertad de México, disfrutar la libertad de México, pueda tener en su corazón la certeza de que tuvieron un encuentro personal con Cristo, el cual trajo la libertad eterna en su vida. Porque ¿qué es el hombre sin tenerte? Dice el Salmo. Absolutamente nada, ¿sí? Es un ser vacío que deambula por este mundo, llevado por las corrientes para un lado y para el otro, sin sentido. Y yo creo que tú y yo no nos gusta no tener una identidad. Nos gusta saber quiénes somos. Por eso en esta noche, para terminar, quiero animarte, como la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Que Dios pueda hacer de nosotros una nueva nación. Seres que nunca se han visto que habiten en esta tierra. Seres que realmente México necesita. Seres que sean conscientes
de la verdad, por lo tanto se alejen del pecado. Seres que conozcan la verdad que es Cristo para alejarse de la corrupción. Seres y jóvenes que realmente entiendan lo que Cristo vino a dar para que ya no se confundan en su identidad, en a quién querer, a quién amar, cómo estudiar, qué estudiar. Seres realmente que puedan tener con claridad por dónde deben de andar y con quién deben de andar. Si no es en Cristo, muchachos y muchachas, realmente no hay libertad. Por eso esta noche quiero animarte y quiero animarlo a cada uno de ustedes, que puedan realmente meditar en su corazón y ser sincero de una vez por todo. ¿Qué significa Cristo en tu vida? ¿Es una mera religión? ¿Es una tradición? ¿Es un momento de emoción que disfrutas cada viernes cuando vienes aquí y cantas, o cada domingo cuando vas a la iglesia, o cada vez que te acuerdas? ¿O realmente es aquel que vino a darle sentido a través de la libertad a tu vida? Quiero que terminemos en esta noche orando. Y no solamente vamos a orar por México y vamos a agradecer a Dios por la libertad que vivimos en México, sino que en esta noche quiero que cada uno de ustedes tome un instante para recapacitar en tu corazón. ¿Sabes una cosa? No quiero que entiendas que lo que estoy diciendo es que la religión salva, o que lo que te va a salvar a ti es cambiarte de religión. Vente para aquí porque tenemos la verdad. ¿Sabes una cosa? Ninguna religión salva. Porque ninguna religión ha sido creada por Dios, por lo tanto ninguna religión contiene la verdad, ni mucho menos la libertad. Lo único que te hace libre es tener una relación con Dios. Poder estar con personas que entiendan esto y te ayuden y te guíen a poder tener una comunión más íntima cada día con Dios. ¿Para qué? Para que empieces a aborrecer y dejar el pecado de lado. Y para que Cristo habite cada vez más en ti y te haga una nueva criatura todos los días. Si este es el deseo de tu corazón, tener una libertad real en Cristo, dejar de luchar con el pecado, ¿sí? Dejar de lado aquellas cosas que te oprimen, que no te dejan vivir, que no te dejan ser, que te quitan el sueño, los malos pensamientos, las pornografías, las malas amistades, ¿no es cierto? Las malas palabras, el enojo, la ira, todas aquellas cosas, la confusión. Si quieres dejarlo de lado, Cristo está presente en esta noche para darte y traerte libertad. Solamente como Él lo sabe hacer, a través de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay libertad. Y Cristo ya pagó el precio porque Él derramó en la cruz de Calvario hasta la última gota de sangre, con la cual tú y yo podemos expiar nuestros pecados, podemos perdonar y quitar de nuestra vida, ¿sí?, toda aquella condenación que haya, porque Cristo nos hace y quiere hacerte una nueva criatura. Vamos a orar esta noche para terminar. Y quiero animarte a que ahí donde estés, cierres tus ojos, inclines tu rostro, y que por un momento puedas recapacitar, pensar en tu actualidad con Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es meramente una religión? No sirve. Pero si tú quieres que realmente Cristo sea una verdad en tu vida y te haga una persona nueva y quite la carga del pecado, la inseguridad, el miedo, los temores, te haga una nueva criatura, dile a Cristo en esta noche: Cristo llegó a tu cruz y te pido que con tu sangre quites el pecado de mi vida. Dile así a Cristo: reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, quiero que me hagas una nueva criatura. Si este es el deseo de tu corazón, quiero orar por ti en esta noche. Te voy a pedir que en forma anónima, nadie te está viendo, levantes y bajes tu mano porque quiero orar por ti en esta noche. ¿Quieres decirle a Cristo que te dé libertad y perdone tus pecados? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. Amén. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia porque deseamos realmente entender que la libertad está en Cristo. Y en esta noche te agradecemos porque tu Espíritu Santo se ha movido con libertad en este lugar. Tu palabra ha sido abierta. Y hoy la libertad se hizo presente en este lugar. Gracias por la vida de estos jóvenes que reconocen delante de ti que son pecadores. Señor, quiero pedirte que tu sangre los limpie, quite cualquier condenación que haya en sus vidas, transforme su forma de pensar, cambien su forma de vivir y realmente ellos sean plenos en ti porque disfrutan a través de la sangre de Cristo de la libertad que hay en la persona de Jesucristo. Padre, gracias por México, gracias por este hermoso país en el que tú nos has puesto. Ayúdanos a amarlo, ayúdanos a hacer el bien en este país, Señor. Ayúdanos a no quejarnos, a mirar siempre para adelante y saber cómo sumar.
pero para eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Ser nuevas criaturas en Cristo es la única solución, es lo único que puede transformar México. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jóvenes, Dios les bendiga. Todos aquellos que en un momento tengan dudas, todos aquellos que le pidieron a Cristo limpiar sus corazones, antes de irse, por favor, si tienen alguna duda, pueden pasar conmigo, con Rubén, con Karina, con More, si es que está todavía por ahí, ¿sí? No se vayan de este lugar, por favor, con dudas, sino que vayan con la plena certeza de que en su corazón hay libertad. Amén.